Es un placer estar con ustedes de nuevo en este espacio de entrevista. Han pasado más de 2 meses desde que Estados Unidos ha planteado una nueva estrategia de su política internacional hacia Venezuela y todo parece indicar que plantea una guerra, un intento de agresión contra el territorio venezolano. Es el tema que una vez más abordaremos durante este espacio. Estamos en compañía de Diego Sequera, periodista, analista de la web Misión Verdad, una de las más importantes desde Venezuela, que hacen análisis de este y otros escenarios de la realidad nacional e internacional. Diego, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jessica. Bueno, en principio quisiera comenzar el análisis pensando en el tema de la guerra psicológica. Y lo pensamos desde ahí porque, bueno, ya hemos abordado el tema de las posibilidades del ataque, pero hemos visto que se trata de buques que van y vienen, de una retórica que también va y viene, y pensamos en el tema de la guerra psicológica. Si realmente será ese el objetivo y cuáles son los propósitos que se busca lograr a través de esa estrategia. ¿Cómo lo miras? Se sale mucho más barato algún tipo de quiebre interno, algún tipo de situación que se resuelva dentro del territorio que tener que pasar a una acción cinética, como les encanta Exacto. decir ahora. Y por lo tanto, por un lado, es redituable, se nota, se nota que hay un propósito con eso, no solo lo ves por, digamos, cómo escala la atención, sino también el tipo de noticias que también aparecen de vez en cuando. Sí. Más allá de que es curioso, o sea, no es como siempre, o sea, no es tan explícito la creación del clima porque no hay un consenso en realidad ni siquiera en el circuito de medios, pero se nota que también hay una escalada que va en esa dirección, que como te digo, no es unificada porque, bueno, porque existen diferencias importantes en el contexto interno de los Estados Unidos. ¿En qué se basan esas diferencias según tu análisis? Para mí, francamente, son diferencias de forma. O sea, tú ves ahora, has visto cómo es el Senado, desde Sí. entre comillas, comunidad de inteligencia, filtran que esto no es así, que las evaluaciones respecto al tema de drogas son falsas, que el presidente no tiene la autoridad, no tiene el poder de ir a la guerra sin que eso pase por el Congreso. Y cualquiera quisiera creer que hay buenos y malos. Pero las personas que están del lado de los demócratas, que son o sea, es formalmente los demócratas, la oposición actual, la minoría en todos los espacios imaginables, que están preocupados por los venezolanos, que están preocupados por el bienestar de la población o algo por el estilo. Y por supuesto que al ver quiénes están, o sea, Tim Kaine, Adam Schiff, o sea, una cantidad de personajes que han sido sponsors, que han promovido leyes contra Venezuela. Exacto. Que han promovido el programa de sanciones, que han sido bastante hostiles y beligerantes con Venezuela y ahora están muy preocupados por nosotros cuando ellos contribuyeron sustancialmente para llegar a este punto. Por supuesto que no. O sea, entonces evidentemente eso obedece a un contexto interno. Evidentemente obedece a una pugna interna y obedece incluso a un código cultural interno. Toda esta tontería muy gringa de las batallas de las guerras culturales. Sí. O sea, que es algo muy, muy evidente, muy frívolo, y también eso es una forma de mantener entretenida a la gente mientras le están destruyendo la vida por completo. Entonces, en esa medida. Ahora bien, volviendo a lo otro, el factor psicológico. Imagínate tú si toda la sociedad venezolana entra en pánico. Imagínate tú que se tomen medidas desesperadas. Imagínate tú el impacto que eso pudiera tener en todo institucional. Imagínate cuánto favorecería y cuánto escalaría esta agenda, por un lado. Yo diría que incluso el factor psicológico de la Fuerza Armada también es un objetivo. Es fundamental y además eso es explícito, lo han dicho, Claro. se dice. O sea, hasta en los últimos escenarios del Financial Times hablan de esa posibilidad también. Siempre ha sido como el De punto aumentar la presión al nivel de que sea alguien al interno quien resuelva lo que ellos quieren resolver. Claro, es más barato. O sea, que también es la lógica detrás de la sanción, Claro. por cierto. Ahora bien, no es que esto no produzca, o sea, evidentemente esto inhibe acciones, porque si nosotros tenemos 2 meses en esto ya, que claro, alguien está también facturando. O sea, también obviamente el complejo industrial militar todos los días, ¿cuántos millones de dólares se están moviendo a partir de esto? Nada más en mantenimiento de todos estos recursos. O sea, ahí hay plata moviéndose también. Entonces alguien no está molesto por esta situación en ese sentido. Pero hay algo más, que también es muy, por cierto, muy, muy afín a lo que ocurrió también en Irán ahorita en junio, es decir, antes de junio. Okay. Esa incertidumbre tiene un impacto directo sobre la Claro. economía.
Claro, tiene un impacto directo sobre la vida de la gente y tiene un impacto directo sobre el precio del dólar, que es lo que más afecta a la gente aquí en este momento. claro. En un momento además que es crítico en otro campo de la psicología, que es el fin de año, que en Venezuela, lo sabemos, es sagrado, pues Sí, básicamente. Aquí sí. de alguna forma llegamos. Entonces, eh, y creo que alguien como Marco Rubio, como Clavier Carone, como los promotores de esto, De esta escalada. saben que eso está pasando también y saben que esto pudiera ser viable en esa medida. Entonces yo creo que también le están dando un poco el chance a eso, a menos que hayan otras cosas también. O sea, pues fíjate que cuando aquí está un punto en que la cosa estaba escalando ya a casi a un, o sea, como que para dónde vas a agarrar, empiezan a atacar Colombia. Entonces, y ampliar el radio Hablar de de México, hablar de otros conflicto, países. exactamente de la cuenca del Caribe completa. Ya, o Exacto. sea, con México estás incorporando, o sea, el Golfo de ¿Qué te México. dice eso? ¿Ah? ¿Qué te dice eso? ¿Qué nos dice? Lo primero, a nadie le importa la verdad ya en esto. Aquí el Hace tema, rato. o sea, seguir discutiendo que no, que sí, que somos narcos, que no lo somos, eso es fútil, estéril, no tiene sentido ya a esta altura. ¿Por qué? ¿Crees que está claro ese debate? Para mí lo está y para mucha gente lo está y hacemos un mal favor simulando que eso todavía es algo que discutir. O sea, esto opera ni siquiera en el ámbito de aquello que a la gente le encanta hablar de la posverdad. Esto ni siquiera, esto es, y me disculpa la expresión, pero yo creo que esto es paja. O sea, esto sencillamente nada de esto importa. Aquí lo que importa es rediseñar el, todo la región. O sea, eso es que suene maximalista visto de donde lo estamos viendo en este momento, pero claramente eso está detrás de toda esta situación. Eso obedece también a una serie de explicaciones. Y luego, como para cerrar el punto aquí, también está la propia cruzada personal del príncipe de las tinieblas en este caso. Y no tengo ni que decirte quién es el príncipe de las tinieblas. A nadie, todo el mundo lo sabe. Ahora, todo esto ocurre y hablas del tema del dinero y quién podría estarse lucrando con todo esto, pero Ujú, ocurre en el medio de un cierre fiscal que también genera debates en Estados Unidos. ujú. ¿Cómo lo miras desde ese escenario? Porque también están reformando las cosas allá Ajá, adentro. O por sea, eso, o sea, hay un rediseño de las formas de manejar el poder en los Estados Unidos. Están dando una suerte de golpe de Estado prolongado, por llamarlo de alguna manera. O sea, no es exactamente eso, ajá, pero hay un cambio, pero sí es un cambio de régimen. En a ver, cuanto a un régimen de gobernabilidad. Bueno, precisamente cómo están resolviendo ahorita, quiénes están pagando el sueldo de los militares en este momento. Los Tech Bros. Eso está pagando Peter Thiel, lo está pagando Ellison, que también paga a los israelíes. O sea, es decir, hay una reforma de facto del contrato social dentro de los Estados ¿y qué Unidos. rol tiene Venezuela? ¿Qué importancia tiene en este momento el dominio sobre Venezuela en ese Claro, contexto? también tiene varios niveles. O sea, el más obvio es el geopolítico, la combinación básica de geografía y poder. O Ujú. sea, y geografía y poder también aquí es igual a energía. Energía y acceso a una cantidad de recursos. Eso, la constante que siempre hemos visto a lo largo de un cuarto de siglo ya, ¿no? Pero luego hay otros elementos también. Uno de ellos es disciplinar, determinar y castigar a una sociedad por tener el atrevimiento de decidir otra forma de vivir y de contarse su historia. O sea, eso también es parte de esto. O sea, también tiene que haber un castigo ejemplarizante porque además necesitamos mano de obra barata. Claro. Necesitamos más deslocalización. Necesitamos más gente postrada, incapaz de ejercer sus derechos y que se sume a una biomasa aún superior en la cual puedes mezclar ahí los refugiados de guerra, los desplazados económicos. Es decir, si tú ves eso con los números, cómo se llama la obra de lo que está pasando en el planeta. Y Venezuela en ese sentido es un anacronismo por completo. Y que además, o sea, es un Estado clásico que se preocupa por el bienestar, o sea, por su responsabilidad en tanto Estado. Incluso ahora, a pesar de tanto y a pesar de todo, ¿no? Entonces, eso también opera. Y luego también tienes otro factor que también, y aquí volvemos otra vez al príncipe de las tinieblas, que bueno, ahora sí, claro, no es Trump, nunca lo fue, estamos hablando de Marco Rubio, o sea, Claro. un personaje demasiado oscuro, porque él también hay una serie de cruzadas personales que se solapan en esto. La primera, obviamente, es la militancia ideológica del sur de la Florida. El cumplir con ese compromiso una buena vez por todas, ¿no? María Corina Machado tiene por lo menos 10 años siendo ficha de Marco Rubio, a pesar de que Es que justo, ujú. justo te iba a preguntar ese premio Nobel, lo que significa dentro de esa configuración de lo que estamos hablando. Sí, o sea, ese premio Nobel es complementario, o sea, es Ujú, como la manifestación liberaloide que complementa la agenda de Trump en ese sentido. Una persona que además estaba a la baja en la popularidad, ujú. esto es una inyección de esteroides y anabólicos que van a durar un tiempo, pero después van a necesitar otra inyección más y el organismo cada vez se va a ir comprometiendo, ¿no? Y merecidamente también. Dios mediante eso ocurra y ocurra más rápido de lo que
está pasando, ¿no? Porque, bueno, porque obviamente también sabemos cómo llegó ya hasta allá respecto a la lógica de la oposición, respecto a los puntos importantes en la historia reciente de nuestro país, quiénes están cabezando los pactos más oscuros y las peores causas. Y siempre vas a encontrar a esta doña, Sí. a esta doña. O sea, que además le estamos viendo hasta dónde es capaz. Ahorita tú debes haber visto el reportaje que acaba de salir en Reuters sobre los puntos de contacto de la gente Sí, de María Corina, que es David Smolansky, que, o sea, que también te está hablando ya, que está para hablando implementar la narrativa del Tren de Aragua. del Tren de Aragua, exactamente, correcto. O sea, y ahí te dice, y además ahí niegan, o sea, te lo juran por su madre que no hay contacto directo entre Marco Rubio y María Corina Machado. Entonces, además también, o sea, además de la falta de creatividad también en esto, ¿no? En cómo encubrir ciertas cosas, ¿verdad? Y bueno, este es su momento. Entonces hay una batalla contra el tiempo también, ¿Por qué? Jessica, porque tanto Marco Rubio como María Corina Machado tienen el tiempo contado. O sea, en, Trump tiene la retentiva de un caracol africano. O sea, en cualquier momento va a ver para otro lado. Se va a Claro. ocupar de otra cosa, lo va a obsesionar algo distinto. ¿Qué hace? Entonces, en ese caso, tiene que mantener la atención y te aseguro que, o sea, obviamente no hay pruebas de esto, pero seguramente tiene un plazo. Y además en un momento en que él está en la cima. Es decir, controla tres elementos clave. Departamento de Estado, Consejo de Seguridad Nacional, ni más ni menos. Es decir, Mm, todo lo que opera y autoriza todo lo que son acciones encubiertas y que no tienen y que es exclusividad, potestad del Ejecutivo, no pasa por Congreso. Y luego tiene los remanentes del outside, que son una claro, cantidad de recursos claro. económicos descomunales y una cantidad de gente que opera también en ese nivel. Entonces, además, tiene con qué hacerlo, ¿no? Claro, Y bueno, y según nuestro ministro de Interior y Justicia y Paz, él mencionó que le pusieron un plazo a la señora, sí. que probablemente agarró aire con el premio Nobel, por cierto. Diego, yo he leído análisis y quisiera consultar tu opinión al respecto, que dicen que esto tiene que ver, estas acciones contra Venezuela tienen que ver con algo que incluso es más ambicioso, que es la guerra contra China. Totalmente, El intento de frenar a China su totalmente. llegada a la región e incluso la guerra comercial contra China, que no llegue a nuestras costas. No, es que por eso ahí también volvemos al primer Claro, punto, la al tema geopolítica geopolítico. en todo el sentido. Y claro, no lo mencionamos en aquel momento, pero sí eso es clave. No solo respecto a la República Popular China, que es lo más obvio, ¿no? Sí, También es contra la Rusia, claro, multipolaridad. O sea, exacto. Rusia, Irán, incluso actores que son menos convencidos, tipo Turquía, ¿no? Por hablar de otro, que tiene otra aproximación a la región, ¿no? Y claro, Venezuela es el polo dinámico, la multipolaridad en la región. O sea, y que incluso ahora tan maniatada tiene cierta capacidad de maniobra en ese sentido, sabe lo que vale, sabe cuánto pesa en este orden y por lo tanto también, o sea, y tiene la autoestima suficiente también en términos nacionales para estar en esto, A ¿no? pesar de la guerra A psicológica, después pesar de de todo. tanto tiempo, Sí, a mí me ¿por qué parece lo que sí. considera? Porque si no esto, o sea, no estaría, yo creo que ya hubiesen habido unos quiebres mucho más dramáticos antes, Claro, ¿entiendes? Y más allá de que hay agotamiento, de que hay desgaste, de que hay una cantidad de cosas, claro. siguen existiendo preferencias. Entonces ahora, hablando ya de personas que no son Jessica Sosa y Diego Sequera, ¿entiendes? Que están metidos en esto y que están obsesionados con el tema y se dedican a esto y que sus convicciones no, quizás, o sea, son más fáciles de dialogar con aspectos incómodos de la realidad, pero pensemos en la población que no se identifica necesariamente Claro. con el chavismo, pero que quiere a su país y quiere una vida normal y tiene el derecho a una vida normal y sabe que por ahí no es una solución y que sabe que no le va a hacer la chamba, el trabajo sucio a unas personas que no quieren ensuciarse las manos a pesar que están completamente Digo, manchadas. pero dentro de Venezuela nos parece a los venezolanos, Ujú. o bueno, te hablo desde lo que No, por yo supuesto. miro, por supuesto, que pareciera que ellos ya debieran haber entendido este mensaje, porque estas herramientas se han estado usando en el país desde hace mucho tiempo, ¿no? Tú sabes, Y no ha funcionado. De hecho, una vez más se unifica el tema, lo que llama el presidente un consenso en torno a sí, la defensa del país. oye, Se logra una vez el efecto contrario, una vez más el efecto contrario. sí, o sea, y eso, y el presidente no habla de elementos más profundos que existen también en la composición psíquica de Por Venezuela. ejemplo, O sea, primero, la forma de entender y de sentir el nacionalismo aquí es muy distinto a cualquier otro lugar de Occidente. Esa fibra se toca y esa fibra va más allá del chavismo en sí mismo. O sea, ¿por qué ocurre eso?
por el tipo de mapa genético que tenemos, por la herencia que tenemos y también por el real sentido, eso. sí, a mí me parece absolutamente real. O sea, y te lo dice alguien que no me he quedado en Caracas, estuve varios años, o sea, padeciendo la carretera a unos niveles muy alocados y lo ves. Quizás en Caracas, de hecho, se ve menos que se ve que fuera de Caracas, Mira, para hacerte incluso más exacto con eso. Yo creo que esos factores que sí, que involucran también algo espiritual, o sea, no es de gratis que de aquí se hayan creado mundos, porque se han creado mundos. Lo que ocurrió aquí en el siglo XIX le dio forma final a los estados modernos, las repúblicas europeas como Italia, o sea, el risorgimento, la reunificación de Italia, la unificación de Alemania también, y la revolución griega de aquel momento, o sea, la guerra de independencia griega. Cuando el Libertador muere en 1830, hubo manifestaciones, de la misma manera de cuando murió el Che en el 67 con pancarta, había el Chapo Bolívar, un mm, sombrero sí, que usaba el Libertador. Entonces, yo te digo, o sea, eso también de alguna forma está ahí. Por eso también yo me atrevo a decir que, o sea, yo trato bueno, a lo Gramsci, pues, o sea, con el pesimismo de la razón sí, y el optimismo de la voluntad, pero yo creo que de aquí incluso puede salir algo distinto, ¿entiendes? Algo nuevo respecto al mundo, respecto a lo que pase con esta jornada en la que estamos, una hora peligrosa, muy peligrosa. claro, Bueno, hasta se me chipoteó una grosería en pleno comentario, ¿entiendes? ¿Para qué? ¿Verdad? Lo siento así. claro, claro. Entonces, yo creo que esos elementos también ahí operan, no se ven, y sobre todas las cosas allá no se entienden. Y parte también de una de las mismas fallas analíticas de siempre, la misma aproximación maximalista de siempre, el mismo sesgo de confirmación de siempre, y además los mismos promotores de las garantías de que de que ahora sí va a funcionar. Y en un contexto en el que Trump ya no cree en la oposición, porque como la forma en que fue Lo ha timado dicho, ¿no? claro, muchas veces, en su primera Gestión. temporada, ¿no? En esta oportunidad, pero Rubio sigue siendo la persona más hábil y quien mejor conoce el Estado también, el Estado federal en todo ese gobierno. Ok. Eso no hay que perderlo de vista, porque sí, o sea, no se puede subestimar, o sea, ni la magnitud de este personaje ahí, porque no sé en qué momento fue a una encrucijada, hizo un pacto con el diablo y se volvió una persona brillante, en serio. O sea, esto es un enemigo real, de cuidado, pero también tiene sus propios límites, ¿no? Naturalmente. Eh, lo que te decía con eso es que entonces, ¿cómo hizo? Hay una nota de misión, ¿verdad? Al respecto, por Ujú. cierto. O sea, yo vuelvo, o sea, yo te he dado un chorrocienta entrevista y lo vuelvo a decir, lo diré aquí también de nuevo. O sea, hay un informe que para mí es la evidencia de cómo se metió en el cerebro de Trump la idea de que esto va a ser fácil. Y fue a partir de un think tank, de un informe de un think tank que se llama Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, Sí, que lo lleva un personaje llamado Jesús Romero, que claramente es un operador de la CIA. Trabajó tanto para el Comando Sur, en la unidad interagencia para la prevención del crimen y el narcotráfico. Trabajó también para Booz Allen Hamilton y para Northrop Grumman. Es decir, o sea, un hombre que está engranado en ese. Y claro, es un informe muy breve, muy simple, muy mendaz también en muchas cosas, pero que al final dice dos líneas. Dice, el apoyo aéreo a una insurrección dentro de Venezuela va a ser efectiva en todo el país, salvo en Caracas. El escenario libio, pues, en sí, pocas sí. palabras. Entonces te hace pensar ese informe de junio, te hace pensar la relación, el contrapunto entre eso y todas las tramas terroristas que se han enfrentado en Sí. este país. Porque a veces uno se pone tanto en esta parte de la película que se le olvida la precuela, Que ¿entiendes? además han pasado tantas cosas que uno tiende a olvidar. El año Sí, pasado estuvo marcado de enero a diciembre por tramas correcto. terroristas, ¿no? Correcto, exactamente. ¿Y cuántas se han desmantelado? ¿Cuántos se han incautado? ¿Cuántos actores internacionales? ¿Cuán verificable es esto? O sea, todo eso ha pasado. Diego, con todo Ujú. esto que hemos conversado hasta este momento, ¿cuáles son los escenarios que tú te planteas para el país con todo este contexto que nos has planteado? ¿Cuáles escenarios veo yo? Si nos ponemos en lo estrictamente militar, yo dificulto. Claro, yo no sé tampoco, ¿no? Y no soy además militar. Claro, Pero yo dificulto, por ejemplo, un tipo de ocupación territorial, por muchas razones. Ahora, pero sí me parece muy plausible una guerra aérea. Es decir, ataques, no pisar el territorio. probablemente, no a ese nivel. Ujú, Ya lo están pisando. claro. O sea, ese anuncio de que la CIA está autorizada a hacer La captura anunciada recientemente las del grupo. capturas, las maniobras que hubo con el piloto del presidente, Ujú, o sea, todo eso ya te dice que están bien metidos.
en la forma que saben hacerlo, pero bueno, también les sale mal, porque están en evidencia, ¿no? O sea, y el Claro. mejor truco del diablo es no cree que no existe, ¿no? Sí, Yo sigo un escenario sí que puede tener dentro de ese mismo orden otras posibilidades, o sea, un Soleimani 2020, o sea, ujú, una figura querida de un actor de poder, que ellos calculen que esto va a desencadenar otra serie de cosas, lo veo también lamentablemente dentro del repertorio de las sí, opciones que pueden haber. Lo mismo acentuar aún más un bloqueo naval, hacerlo aún más sí. oficial, con la espera de algún tipo de colapso económico. Yo tampoco incluso descartaría algún tipo de viraje interno que esto quede un vuelco aquí. Es decir, que no pase nada. O sea, yo incluso a esta altura, a pesar de todo, soy de los que cree que eso es una posibilidad. Claro, porque es que, bueno, nosotros hemos estado tratando de también prever escenarios, aunque no sabemos nada ni somos Es militares, pero parte hemos conversado con alguna gente y dicen, bueno, en primer lugar, ya ha pasado. Y en segundo lugar, exacto, si vas a ejecutar exactamente, una guerra, no la anuncias con tanto tiempo de antelación. Tiene que exactamente. ser algo sorpresa porque si no, no funciona, ¿no? Claro, ahora también ahí, como para hacer en descargo de ese argumento, Ajá, quizás, o para jugar al abogado del diablo, claro. incluso, no hay aparato burocrático más burocrático en todo el planeta que el Pentágono. O sea, y la cantidad de procedimientos que tienen que hacer para que sea viable una incursión de gran escala es importante, pero mira la pseudo reforma que ha habido con el desequilibrado que actualmente es el secretario de guerra, Claro. para simplificar los trámites, y si no por las vías privadas. Hay un artículo de Dropsite que habla justamente de estos actores, o sea, los nombres ahorita se me escapan, pero hay también, acuérdate que el paradigma de la guerra también cambió, y cambió en Gaza Sí, también de nuevo. sí. Tienes mercenarios, tienes el tema de la inteligencia artificial en cuanto a creación de bancos de objetivos, localización de objetivos, pronosticar, inferir posibilidades en el tiempo, y además tienes todo eso como un solo paquete de servicio. Sí. Entonces, por eso que también hay que verlo no únicamente desde lo que estamos acostumbrados a ver. Y eso incluye, bueno, estos riesgos, que incluye también, por ejemplo, que otras cosas pudieran dentro de ese escenario, infiltraciones de fuerzas especiales para hacer tareas de sabotaje en áreas sensibles o algún magnicidio. Pero También, siempre estamos hablando de cosas que ya vivimos. yo no creo exacto, yo no creo que haya, bueno, lo que no habíamos vivido es lo que está ocurriendo en el Exacto, Caribe ahorita, o exacto. sea, con los Con los barcos. pescadores, con los peñeros, con todo eso, o sea, esto puede desbloquear también otras experiencias que no hemos tenido. Espero que no sea así. Pero Ahora, la denuncia que incluso ya nadie niega es que lo que se busca en Venezuela es un cambio de régimen. absolutamente. ¿Sería gobernable Venezuela si logran ejecutar algo como eso? ¿Cómo ves el día después? Yo lo veo muy difícil, naturalmente. O sea, lo veo muy complicado. Tendría que ser un plan demasiado sanguinario para que tenga cierta viabilidad, o sea, lo suficientemente eficaz como para eliminar una cantidad de gente y que sea a su vez lo suficientemente traumático para paralizar a los demás. Yo lo veo difícil. O sea, y exacto, estos ejercicios son desagradables, pero yo no lo veo, no veo una situación gobernable. Ahora bien, mira también las formas banales en que han logrado controlar situaciones en otros países de América Latina. Pensemos en lo de Argentina, que todo el mundo estaba muy convencido, yo estaba de serio, muy convencido de que algo malo le iba a pasar a Milei y su gobierno, y mira, ahí está. O sea, que también hay mareneras. Se nos termina el tiempo de este programa, pero yo quisiera que le digas a la gente que nos mira qué está pasando en este momento en Venezuela, costa adentro. ¿Qué está pasando en este momento? Porque pudiera creer la gente que aquí está un país en pánico, un país aterrorizado. ¿Qué está pasando en este momento En en la este, calle de en Venezuela? este momento, Vaya de Caracas. por lo menos dejó de llover. Yo estoy pariendo para ver si logro comprar unos dólares para no perder unos bolívares por el tema de la inflación. Yo bajo a la calle y es como si fuera cualquier otro día de la vida. Uno sigue haciendo sus planes. O sea, los planes básicos. Yo tengo que estar pendiente una hija mía va a entrar a la universidad, la otra está estudiando, tengo que buscar la plata y en eso está En la absolutamente todo. cotidianidad En absoluta. pocas palabras, eso. O sea, si tú lo mides, por aquí es como si no fuera a pasar nada. Mm. Y porque sí, o sea, y es importante eso que dices, porque hay esa guerra psicológica, esa histeria, apunta más hacia afuera que hacia adentro, incluyendo esa categoría que hay que terminar de aceptar, que es la diáspora, que es la que crea en redes sociales ciertos climas, que fueron operativos, por ejemplo, en las elecciones del 28 de julio de 2024. Sí. O sea, esa categoría hay que asimilarla como lo que es. Claro, después va a venir una depresión colectiva seguramente, y además no hay nada más miserable que frustrarte porque nosotros aquí no estemos sufriendo. Que también lo hemos vivido ya. Que también, por supuesto, Claro. por supuesto. Bueno, Diego, muchísimas gracias A por ti, Jessica. ofrecernos tu análisis.
Gracias también a ustedes por habernos acompañado durante esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad.